bien, entonces, estamos aquí en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30, que es el pasaje que vamos a abordar el día de hoy. Y debido a que estamos aquí en un texto histórico, es bueno que podamos ubicarnos geográficamente. A diferencia de los pasajes anteriores, hoy día vamos a estar enfocados en lugares distintos. Antes no hemos estado aquí comentando la palabra de Dios. Antes hemos estado más al sur de Palestina. Sin embargo, ahora vamos a subir un poco más arriba, donde está Antioquía, Chipre y Fenicia, que es una región que abarca toda esa parte costanera de Israel, de Palestina. Y es aquí donde el capítulo 11, versículos 19 al versículo 30, después de hacer un tremendo paréntesis, porque noten ustedes desde que el versículo 19 nos viene a ubicar nuevamente a lo que sucedió en el capítulo 8, donde la iglesia fue perseguida y fue dispersada. Entonces, después de hacer un tremendo paréntesis por las acciones de Pedro, la conversión de Saulo, y toda esta exposición del Evangelio a Cornelio, el versículo 19 nos dice que los que habían sido o se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, que es la isla, y Antioquía. Entonces, ahí estamos ubicados hoy día. Chipre, Fenicia y Antioquía, donde Antioquía va a ser una ciudad muy, muy importante, del cual va a salir Pablo y Bernabé para hacer sus viajes misioneros. Antioquía va a ser una ciudad central de aquí en adelante hasta probablemente los finales de este libro, ya que cada vez que Pablo con Bernabé comienzan a recorrer diversas ciudades después de terminar su viaje, ellos vuelven aquí, a Antioquía, una ciudad cosmopolítica, multicultural y que es un punto central dentro de la evangelización. Y hoy día vamos a observar cómo Pablo y Bernabé, estando aquí en Antioquía, predican el evangelio, anuncian las escrituras, porque observen ustedes, nosotros terminamos el capítulo 11, perdón, la primera parte del capítulo 11, en el versículo 18, a través de esta declaración que dice que a los gentiles también se les ha concedido de parte de Dios el arrepentimiento para vida. Entonces, ¿notan ustedes? Ha habido un quiebre en esta parte del libro de los Hechos. Ya el evangelio no es solamente para judíos, no es solamente para los israelitas, no es solamente para este pueblo de Dios, sino que ahora los límites se amplian, se va más allá de lo que se esperaba. Y los gentiles han entrado a este nuevo grupo de personas que están receptivas a escuchar el evangelio. Y uno quizás podría pensar que Pedro ya hizo su trabajo, predicó el evangelio a Cornelio, y ahora que el evangelio siga solito nomás. Y volvámonos a la casa porque ya hemos hecho tarea cumplida. Sin embargo, el pasaje, versículo 19 en adelante, nos dice que ya no hay vuelta atrás. Ya no podemos retroceder. Cuando nosotros salimos de las cuatro paredes, ya no podemos nunca más retroceder, no podemos nunca más rendirnos. Yo me acordaba cuando pensaba en esto, en esta frase de John Clan Van Damme, no sé si ustedes alguna vez vieron esa película, eh, retroceder nunca, rendirse jamás. Y esa es la actitud de la iglesia. Y eso también debe ser tu actitud y mi actitud. Hemos salido de las cuatro paredes, hemos salido de esa jaula que nos tenía allí atrapados y que solamente nos predicábamos el evangelio el uno al otro. Ya que hemos salido, ya no podemos volver. No podemos volver a mirarnos las caras y quedarnos allí conformes. No podemos sentarnos cómodamente y ser simplemente receptores del evangelio. Ahora, tú y yo tenemos que ser comunicadores.
comunicadores del Evangelio. El Evangelio debe propagarse, el Evangelio debe comunicarse, el Evangelio debe seguir anunciándose. Y tú, yo somos parte de ese proceso. Tú y yo estamos llamados a predicar ese precioso Evangelio que no puede quedar encerrado. Y debido a eso es que este pasaje nos muestra que no es suficiente. No es suficiente predicar el Evangelio a Cornelio y a un par de gentiles, a una familia. No, tenemos que ir ahora a las ciudades, tenemos que acercarnos, ir a los griegos, como el texto nos comenta, y no cansarnos, no agotarnos anunciar el Evangelio a todos aquellos que necesitan de Jesús. Y por esa razón hay una frase que es muy interesante de Tomás de Aquino, un famoso teólogo católico romano, que en una ocasión él dijo lo siguiente, que cuando uno quiere convertir a una persona al punto de vista de uno no va a donde la persona está, uno va a donde la persona está, le toma de la mano y le guía. Lo que uno no hace es pararse al otro lado del cuarto y gritarle. Tampoco le ordena que venga a donde uno está. Uno empieza donde la persona está y trabaja desde esa posición. Eso fue lo que dijo él. Dijo que es la única manera de lograr que las personas se convenzan. Es decir, lo que nosotros necesitamos, a la luz de todo lo que estamos estudiando, y una de las cosas que tenemos que entender es que salir de las cuatro paredes es algo que ya no puede llevarnos nuevamente a vivir una vida encerrada. Lo que tenemos que hacer ahora es salir. Y este salir involucra, como dice Tomás de Aquino, tomar la mano de las personas y guiarlas a Cristo. No basta con gritarle y decirle, oye, ven, o por otra parte, ordenarle que haga ciertas cosas. No, tú y yo tenemos que ir a donde están estas personas. Tenemos que ir donde están aquellos que no conocen de Jesús. Tenemos que hablar con ellos. Tenemos que prepararnos para comunicarle el Evangelio, para que ellos se acerquen, para que ellos vengan. Porque ellos son como ovejas que están perdidas. Y donde el pastor, que en este caso, según Lucas 15, ¿no?, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está dispuesto a salir de su comodidad e ir a buscar a la oveja que está perdida. Él sale a buscarla. Tú y yo somos iguales. Tú y yo es nuestro mismo llamado. Nosotros tenemos que salir. Y eso va a ser también lo que va a ocurrir posteriormente en el libro de los Hechos. Pablo y Bernabé van a comenzar a tener viajes misioneros, donde ellos salen de su comodidad a predicar el Evangelio, a llamar al arrepentimiento, llamar a los que están perdidos, porque hoy tú y yo hemos entendido que vivir el Evangelio, predicar el Evangelio, no es quedarnos aquí y esperar que la gente llegue. No, señores, no, señoritas, no, caballeros, ese no es el camino. El camino no es sentarnos y esperar. El camino es tomar las riendas de esto y salir, a hablarle a las personas que están a nuestro alrededor, predicarle el Evangelio, y cada uno de ustedes son personas importantes en relación a esto. Ahora, ¿cómo hacemos esto, según el pasaje de hoy? ¿Cómo vamos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo no nos cansamos? ¿Cómo podemos, después de predicar el Evangelio a Cornelio, ir ahora a Antioquía, a Fenicia, y a Chipre, y anunciar, y seguir anunciando el Evangelio? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el pasaje creo que hay tres cosas que deberíamos comentar, que son interesantes en relación a este punto, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, permítanme comentarles. En primer lugar, nosotros hacemos esto, es decir, anunciar el Evangelio fuera de las cuatro paredes, con el respaldo de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Esto no es un trabajo individual, esto no es una cuestión de habilidades y competencias, esto no es un proyecto personal, esto es un proyecto, es una labor que yo desarrollo con el respaldo de Dios, con el apoyo de Dios. Si yo voy solo, si yo intento conquistar el mundo por mis propias fuerzas, yo estoy expuesto al fracaso, y de hecho así va a ser, porque tú y yo no convencemos a nadie. La verdad, tú y yo no convencemos a nadie. Nosotros, si Dios no nos usa,
nosotros no lograremos con nuestras palabras finitas llegar a los oídos de las personas. Solamente la palabra infinita de Dios es la que llega no solamente a los oídos de las personas, sino al corazón y lo transforma. Entonces, la manera en que tú y yo salimos de aquí, la manera en que tú y yo predicamos el evangelio fuera de las cuatro paredes, debe hacerse con el respaldo de Dios. Y cuando eso sucede, bueno, los mensajeros pasan a segundo plano. Si tú observas versículo 19, así como también ocurrió en el capítulo 8, el texto solamente nos comenta a nosotros de que personas recorrieron después del martirio de Esteban, ciudades de Fenicia, Chipre y Antioquía. Anunciaron el evangelio no solamente a judíos, sino también algunos más atrevidos a griegos. Y como les anunciaban las buenas nuevas acerca del Señor Jesús, dice el versículo 22, que el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Por tanto, nota tú, aquí no hay ningún nombre. No hay un Pablo, no hay un Pedro, no hay apóstoles, no hay nadie. Son personas que están siendo usadas por Dios porque tú y yo no somos importantes en esta ecuación. Tú y yo, nuestros métodos, nuestra elocuencia, no son importantes. En esta ecuación de la salvación, solo Dios es el importante, porque Dios es quien hace la obra. Y si Dios no obra en aquello que tú estás haciendo, por aquella persona por la cual tú estás orando, tus esfuerzos son en vano. No lograrás conversiones, no lograrás ver el milagro de la salvación en tus ojos. No podrás verlo, porque tú y yo necesitamos el respaldo de Dios. Y no necesitamos aumentar en fama, en prestigio, no necesitamos ser un punto de referencia, porque el punto de referencia, el que convierte, el que transforma las vidas, es Cristo. Tú y yo somos secundarios. Nosotros debemos siempre ser opacados por la gloria de Dios. Como decía Juan el Bautista con respecto al ministerio de Jesús, nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Y así observaremos las maravillas de Dios. Entonces, el evangelio tiene que hacerse así, con el respaldo de Dios, donde los mensajeros pasan a segundo plano y donde los límites son traspasados. Noten ustedes de que el texto, versículo 20, nos comenta de que el evangelio en una primera instancia solamente se predicaba a judíos, versículo 19, perdón. Solamente se predicaba a judíos, pero a partir del versículo 20, esto se va más allá. Los que habían sido dispersados comenzaron a hablarle a los griegos. Y a ellos se les comenzó a anunciar estas nuevas, no del Cristo, sino del Señor Jesús. Esa terminología ya es importante, porque está fuera de hebraísmos. Los que estaban siendo dispersados, al ser respaldados por Dios, ellos fueron guiados a nuevas fronteras, a nuevos campos, a lugares donde antes era imposible para ellos pensar en que ellos podían convertirse al evangelio. Para ellos, que gentiles creyeran el evangelio era cosa imposible, aun cuando tenían promesas en el Antiguo Testamento de cómo las promesas de Abraham serían promesas universales, pero eso no había sucedido hasta ahora. Solamente habían personas simpatizantes, temerosos de Dios como Cornelio, pero que estaban muy lejos de ser personas devotos. Pero cuando Dios te respalda, tú eres capaz de traspasar los límites. Es capaz de observar cómo Dios obra de tal forma que Él hace cosas que antes no habían sucedido, antes no habían ocurrido. Y eso es espectacular porque eso te permite a ti tener esperanza. Eso te permite a ti poder ver las cosas con expectativas, soñar con cosas imposibles, porque es el poder de Dios quien obra. El poder de Dios es el que hace que los límites sean traspasados. No hay límites para el evangelio, no hay límites para Dios. Lo que antes tú pensabas que era posible en Dios, ahora tú puedes pensar incluso en lo imposible. Entonces, nota tú cuán importante es esto. Cuando el evangelio es anunciado,
tú necesitas el respaldo de Dios para que los límites puedan ser traspasados y para que la iglesia pueda ser sorprendida. Entonces tú que nuevamente aquí el versículo 22 nos comenta, así como sucedió en el capítulo 11, de que la iglesia escuchó de lo que estaba sucediendo aquí en Antioquía. Lamentablemente pareciera que el texto nos muestra de que siempre la iglesia va atrasada, ¿no? Siempre va lenta, les cuesta soñar, le cuesta creer, y Dios obra, se adelanta, y siempre la iglesia es sorprendida. La iglesia hasta aquí solamente reacciona, no se planifica, no hay proyección, solamente reacciona a lo que Dios está haciendo por acá, a lo que Dios está haciendo por allá, etc. Hasta que lleguemos al capítulo 13, donde ya hay un Pablo y un Bernabé que están planificando y que Dios va a escogerlos a ellos para ir en misiones. Pero hasta aquí la iglesia solamente reacciona y es sorprendida por lo que Dios hace. Y por esa razón es que nos cuentan el texto que envían a un Bernabé para poder cerciorarse de lo que está sucediendo. Pero cuando Dios hace cosas, incluso la iglesia misma es sorprendida por lo que Dios obra. Y eso a veces sucede sencillamente porque tenemos los ojos somos ciegos a la obra de Dios. No estamos viendo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y por esa razón es que somos sorprendidos por lo que Dios hace. Pero también, y por último, en relación a este punto, cuando nosotros trabajamos con la obra de Dios, cuando trabajamos siendo respaldados por Dios, ocurre algo que es interesante. La gracia de Dios se hace evidente. Y ese es el comentario que ustedes encuentran allí en el versículo 23 con respecto a Bernabé. El texto dice que cuando él llegó, versículo 23, y vio las evidencias de la gracia, ¿notan ustedes eso? Las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Entonces, nota tú, esto no es una obra de hombre. El texto intenta mostrarnos claramente, no hay nombres para alabar, no hay un esfuerzo humano en esto. La iglesia, de hecho, va atrasada. Va a Bernabé, observa todo lo que está sucediendo, y lo único que observa es la obra de Dios. Y qué maravilloso es eso, que la obra de Dios sea la que esté colocada, o la gracia de Dios esté manifiesta en cada una de las cosas que se está haciendo. Dios obrando, no el hombre obrando. Cuando el hombre obra, las cosas salen mal. Cuando Dios obra, las cosas salen bien, aun cuando hayan problemas, aun cuando hayan dificultades. Entonces, ¿cómo salimos? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo seguimos intentando de que el reino de Dios crezca? Bueno, tenemos que hacerlo en primer lugar con el respaldo de Dios. Sin el respaldo de Dios, todo esfuerzo humano no logrará cumplir sus propósitos. Y para eso, tú necesitas que Dios esté contigo. Nosotros como iglesia necesitamos que Él esté con nosotros, que Él nos acompañe, que Él nos guíe, que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé palabra para expresarnos, que Él pueda atraer personas a nuestro alrededor y que podamos nosotros estar preparados para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Así que ese es el primer punto que yo quisiera subrayar. El segundo punto es que ¿cómo nosotros seguimos anunciando el Evangelio? Este Evangelio fuera de 4 paredes. Bueno, esto lo hacemos también en segundo lugar, y no menos importante, con la ayuda de la iglesia. Y esto ustedes también pueden observarlo dentro del pasaje. Y el primer ejemplo de esto es obviamente Bernabé. La iglesia se entera, dice el pasaje del versículo 22, la iglesia se entera de lo que está sucediendo aquí en Antioquía, y él es comisionado para viajar. Ahora, noten ustedes algo importante. En los casos anteriores, era un apóstol el que iba y oraba por las personas e iba a examinar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, aquí Bernabé, que no es un apóstol, él es comisionado para dicha tarea. Sin embargo, sus cualidades son muy interesantes, que están allí presentes en el versículo 24. Un hombre bueno,
lleno del Espíritu Santo y de fe, que son las cualidades de este hombre, y que al observar lo que estaba sucediendo, él se alegró. Él se alegró y además de eso animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. El término Bernabé en el original es hijo de consolación. Y el término allí en el versículo 23 de animó tiene relación con consuelo, indicándonos de una u otra manera que Bernabé era el hombre necesario para esta tarea de consolar, de confirmar a estos nuevos convertidos, estas personas que estaban aceptando al Señor a través el anuncio del Evangelio. Entonces, noten que los hermanos que están aquí predicando en Antioquía, ellos necesitan de la ayuda, no solamente de Dios, no solamente necesitan el respaldo de Dios, necesitan también el respaldo de la iglesia, necesitan la ayuda de la iglesia. Y un segundo ejemplo de esto, dentro del mismo pasaje, es el llamado de Saulo. Noten ustedes de que Bernabé observa la obra de Dios, observa las evidencias de la gracia de Dios, y además de esa exhortación que él hace a los feligreses en el versículo 23, él dice en el versículo 25, el pasaje nos cuenta de que él va en busca de Saulo, para que juntos puedan, durante un año, dice el versículo 26, reunirse con la iglesia y enseñarle la palabra de Dios, porque no es suficiente solamente comentarles acerca de lo que Cristo ha hecho. En todo necesitamos de instrucciones, todos necesitamos de discipulado, todos necesitamos ser instruidos en esta vida nueva. Y eso es lo que hace Pablo o Saulo con Bernabé. Y aquí notamos nosotros que probablemente Bernabé entendía cuál era el llamado de Saulo, que era este apostolado, ¿cierto?, a los gentiles, y él va en busca de Saulo. Y es muy interesante eso, porque Saulo, incluso aún habían ciertas suspicacias con respecto a él, algunos lo aceptaban, otros no lo aceptaban, pero Bernabé desde el principio fue un hombre que lo sumó al ministerio, lo buscó, lo llamó y le dio la oportunidad para que pudiera desarrollarse como siervo de Dios, como hijo de Dios. Y eso también es un ejemplo para nosotros. Todos nosotros somos útiles, todos somos personas que podemos trabajar en la obra de Dios. Aun cuando tú no seas un apóstol, obviamente nosotros no creemos que hoy día dicha denominación esté vigente. Hoy no hay apóstoles con A mayúscula. Sin embargo, sí creemos que existen apóstoles con A minúscula, los cuales han sido enviados para anunciar el evangelio, que es el significado del término apóstol. Y aquí Bernabé solidariamente él llama a Saulo para que él pueda compartir evangelio con esta iglesia, porque nuevamente la iglesia no se caracteriza por individuos, por llaneros solitarios. La iglesia, para que pueda esta ser formada, sea fortalecida, requiere de comunión, y así solamente como familia afectará a la sociedad. Y eso es lo que ustedes también observan en mi tercer punto con respecto a este asunto de que necesitamos la iglesia para anunciar el evangelio, porque hay otra cosa interesante en este pasaje, y es que aquí por primera vez a la iglesia se les llama como cristianos. Y eso creo yo que es algo que deberíamos también subrayar, debido a que los cristianos en este contexto secular, multicultural, ¿cierto? Al ser dominados así, nos muestra de que ellos estaban afectando la sociedad, el vecindario, el lugar donde ellos estaban encontrándose. Las personas estaban y tenían a su vista personas que vivían o buscaban vivir la vida conforme a Cristo. Y por esa razón,
Así como habían personas que se les llamaba herodianos porque seguían a Herodes, habían otros a los cuales se les estaba llamando cristianos porque pertenecían y seguían a Cristo. Por tanto, esto también fortalece esta idea de que para anunciar el evangelio, tú necesitas de una comunidad, tú necesitas de la ayuda de la iglesia. Solos no afectaremos a nadie, solos no impactaremos a nadie. Si tú quieres dártela de llanero solitario, allá tú. Pero lo que Dios vino a formar aquí es una familia. Y como familia, tú y yo tenemos que aprender a amarnos, aprender a crecer juntos, aprender a ser parte de este reino. Y el pasaje te está invitando a eso, a que tú seas parte de estos cristianos que impactan Antioquía. Porque solamente siendo parte de estos cristianos, entonces las personas comenzarán a ver a Jesús en ti. Es interesante de que hay 3 oportunidades en la Biblia donde el término cristiano aparece. Y en estas 3 oportunidades aparece en bocas de no creyentes, como si esta fuera una crítica o como si esta fuera algo que las personas ven en este grupo que se llama iglesia. Es decir, la vida cristiana está relacionada a una congregación. Solo así tú y yo anunciaremos el evangelio, con el respaldo de Dios, pero también con la ayuda de la iglesia. Pero también, y por último, en último lugar, el evangelio es anunciado fuera de las 4 paredes, confiando en que esto dará mucho fruto. El evangelio se predica con un propósito. Y obviamente tú y yo entendemos que ese propósito es Cristo, ese propósito es la palabra de Dios, ¿cierto? Que vaya formando vidas, carácter. Y en muchas ocasiones, ese fruto del evangelio en la vida de la iglesia se desarrolla a través de necesidades. Aquí se nos plantea en el pasaje una profecía de Ágabo, donde se nos habla de una hambruna tremenda, una necesidad que viene a, a, a dañar a gran cantidad, a una multitud de personas en necesidad. Y noten ustedes de que estas personas que estaban siendo parte de la iglesia, estaban creyendo en Jesucristo, en medio de la necesidad, ellos fortalecen aún más todavía sus vidas a través de su generosidad. Hay una cosa aquí interesante que subrayar igual con respecto a la necesidad y la vida cristiana. Para muchos, la necesidad es un punto de quiebre. Hay muchas personas que la prueba, la necesidad, destruye la semilla. Recuerden ustedes la parábola del sembrador, donde, según Jesús nos comentaba, las pruebas hacen que las personas que reciben el evangelio con gozo, luego de un momento, ellos se alejen, porque el sufrimiento, la necesidad para muchos es insostenible con la fe. Pero aquí la necesidad, en lugar de destruir la semilla, hace que estos hermanos puedan fortalecer su fe. Por lo tanto, este fruto se ve aquí en la necesidad, pero también se ve en la disposición de pensar en los demás. Noten ustedes que la profecía de este profeta no iba a afectar solamente a la iglesia que estaba ya en Judá, iba a afectar a todo el mundo, dice el pasaje. Pero ellos, en lugar de pensar en su propia situación, en lugar de pensar, tendremos los recursos para poder sobrevivir a esta situación, ellos piensan en los hermanos de Judá. Ellos piensan en los demás y no en sí mismo. Y eso es interesante porque nota tú cómo el evangelio va poniendo en el corazón de los creyentes esa misma disposición de su Señor y Salvador, el de sacrificarse por los demás, el de estar dispuesto a pensar en los demás antes que en uno mismo. Y eso es lo que muestra este fruto. Este fruto se ve en la disposición de pensar en los demás, así como también en la retribución libre y voluntaria. Es decir, de preparar una ofrenda y de ayudar a aquellos hermanos o aquella iglesia que había enviado a Bernabé y a Saulo a predicarles el evangelio por todo un año y que sin pedir nada a cambio, ellos estuvieron allí en Antioquía anunciándoles el evangelio. Ahora ellos pensaron, ellos creyeron que era tiempo para ser también solidarios, generosos con la iglesia en Judá, y ellos
esa manera sirvieron. Por tanto, nota tú que el evangelio verdadero produce frutos. El evangelio verdadero se caracteriza por frutos. Y eso es lo que tú puedes observar en estos primeros creyentes de habla griega y que fueron impactados por esta obra de Dios en sus corazones. Por tanto, como últimas palabras, iglesia, nosotros no podemos estancarnos, no podemos encerrarnos, no podemos volver, reitero, a las cuatro paredes. Hoy que estamos pensando ya en lo presencial, no puede ser suficiente para nosotros ir, asistir a la iglesia y luego volvernos a casa. No puede ser que seamos y nos convirtamos en creyentes de día a domingo y sentamos de esa forma que ya hemos cumplido con nuestro deber. Nuestro llamado es anunciar el evangelio con el respaldo de Dios. Nuestro llamado es, con la ayuda de la iglesia, hacer que el reino de los cielos, el reino de Dios se extienda y con grandes expectativas, sabiendo de que es el Señor quien está obrando en nosotros. Y esperamos que el evangelio, obviamente, genere frutos, genere vida en los demás. Por tanto, entendiendo eso, nosotros como iglesia no podemos hacer la obra de evangelización solos. Tú y yo somos necesarios como comunidad, como iglesia, todos podemos obrar y trabajar juntos. No necesitas de un nombre, no necesitas de un cargo, no necesitas de un poder fuera del poder de Dios. Dios puede capacitarte, Él solo puede hacer que todos nosotros, sin distinción, podamos ser útiles en las manos de Dios. Así que quítate de tu mente ciertas clases de prototipos, de que no tengo tantos conocimientos, de que no hablo como el hermano tanto, que no tengo los conocimientos, que no he leído estos libros, que no he leído esto de acá, que no he leído la Biblia completa. No. Saca eso de tu mente y entiende de que todos podemos hacer la obra de evangelización. No necesitamos un nombre. Por otra parte, familia, también es muy importante que tú entiendas, así como estos hermanos que llegaron a Chipre, que llegaron a Antioquía, que llegaron a Fenicia, que tú has sido enviado a un lugar, y ese lugar es donde tú te encuentras, donde tú vives, allí donde tú estás ubicado. Tu residencia no es un accidente. Dios te ha puesto allí por algo y te tendrá allí por mucho tiempo hasta que cumplas con tu labor. Hay muchos griegos como judíos que necesitan de la palabra de Dios allí donde tú estás. Por tanto, serás tú también identificado por los demás como un cristiano, impactarás a los que están ahí a tu alrededor, a tu padre, a tu madre, a tus vecinos, y la gente observará en ti esta vida de cristiano. Tienes que entender de que nada es un accidente en la vida de un creyente, en la vida de la familia de Dios. Y por eso tú eres útil como creyente. Tú eres útil en la obra de Dios, independiente de tu pasado, así como Pablo, ¿no? Hay siempre un Bernabé que está buscando saulos que puedan predicar el evangelio. Y de verdad, nosotros como iglesia queremos ser un Bernabé que les permita a cada uno de ustedes desarrollarse como un Saulo. Por eso tenemos este curso de oficiales, porque deseamos que más personas puedan prepararse y puedan predicar el evangelio. Así que no dejes de participar en la obra de Dios. No te restes de ir a la Antioquía a predicar a Cristo. Si el Señor te está llamando, tú no debes resistirte. Él quiere usarte. Él puede usarte. Pero también, estas son mis últimas palabras para los simpatizantes que están con nosotros. Solamente quiero yo decir que es la gracia de Dios, y solo la gracia de Dios la que puede cambiar nuestras vidas, es la que puede cambiar tu vida. Observe usted que el que convierte y añade personas a la iglesia no es una persona, no es un apóstol, no es una congregación, es el Señor. Sin embargo, esa gracia salvadora es también una gracia santificadora, manifestándose en la vida de aquellos que creen en el Evangelio. ¿Y cómo se manifiesta en la vida de estas personas? Con santidad, con amor hacia Cristo, con confesión de pecado, etc. Los primeros cristianos en Antioquía
dice Bernabé que él observó evidencias de la gracia en sus vidas. Si usted ha creído en el Señor, si usted ha sido transformado por su palabra, ¿dónde están aquellas evidencias? ¿Las puede usted observar? ¿Ha sido usted, en ese sentido, alcanzado por esa gracia del Señor? Creo que es algo que usted debe evaluar. Solamente la gracia es la que puede cambiar sus vidas, pero también es solo la gracia la que puede manifestar esos frutos en su vida. Así que no, no cese de suplicarle a Dios que Él obre en su vida. Y nosotros como iglesia, no cesemos de suplicarle a nuestro Señor que nos ayude a poder anunciar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Que el Señor te bendiga, estimado hermano.